Vamos a la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 15, dice el Señor Jesús: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Versículo 18 dice: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que has enviado para ser nuestro compañero, nuestro abogado, el que nos consuela, el que nos dirige, el que nos recuerda y nos llena de poder de lo alto. Gracias, Padre, por ese emisario maravilloso que es Dios mismo con nosotros cada día y cada instante. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mientras el Señor Jesús, que está hablando estas palabras, mientras Él estuvo presencialmente o corporalmente presente con sus discípulos, ellos podían escucharle, podían verle, podían tocarle. Ellos escuchaban sus enseñanzas, ellos fueron testigos presenciales de sus milagros, ellos pudieron maravillarse del poder de Dios que actuaba en él. Incluso algunos, como el apóstol Juan, era tan cercana esa relación que había cultivado durante los últimos 3 años, que el relato bíblico dice que se recostaba en su pecho. Era como una muestra de confianza absoluta, de relación, de intimidad. Ahora imagínense lo que ellos sintieron o pensaron cuando el Señor les anuncia que se iba. Cuando el Señor les dice que ya no estará más con ellos. Creo que no entendieron hasta que, como decíamos esta mañana, hasta que la promesa de la venida y de la llegada en el día del Pentecostés del Espíritu Santo estaba su corazón lleno de nostalgia. Lo vieron ascender, lo vieron subir a los cielos, lo vieron con sus propios ojos, pero desde el momento en que Jesús anuncia su partida, ellos estaban como con sentimientos encontrados, tristes. Y por eso el Señor les dice: tristeza ha llenado vuestro corazón porque les he dicho que me voy. Y entonces les dice: ahora, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y he aquí, les dice el Señor, yo rogaré, pediré, intercedo delante del Padre, y Él les dará otro consolador. Que por cierto, qué extraordinaria interacción vemos aquí del Dios Trino. Es Jesús el Hijo hablando que el Padre enviaría en su nombre otro consolador, otro paracletos, otro que estaría con ellos, al lado de ellos, en la causa de ellos, a favor de ellos. Sin embargo, Jesús no estaba hablando de un reemplazo solamente, estaba hablando de completar la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando el Señor les dice enviará otro consolador, no es porque quien estaba con ellos, Jesús mismo, el Verbo encarnado, no es que aquello terminaba, no se trataba solo de un reemplazo, se trataba de completar la obra.
y Él les dice: este espíritu, este consolador, este consejero maravilloso que enviará el Padre en mi nombre, estará en ustedes y con ustedes. Hasta el momento ellos habían conocido, ellos habían tenido la manifestación y la revelación del amor del Padre a través de Cristo Jesús. Era el Logos, la palabra encarnada, era Dios mismo entre ellos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pablo, inspirado por el Señor mismo. Así que ellos estaban o se sentían completos. Su Maestro, su Mesías, su Señor y Salvador moraba con ellos. Pero entonces el Señor les hace un anuncio por demás sobrenatural, aunque ellos no lo comprendieron, que algo más poderoso y extensivo estaba por suceder. Escuche, cuando los discípulos no entendían de qué se trataba, Jesús les estaba anunciando en su partida, les estaba anunciando que a pesar de su extrañeza y de sus sentimientos encontrados, era necesario que su presencia corporal terminara para que su gloria espiritual llenara toda la tierra. Era necesario que la presencia corporal que ellos podían ver y palpar ahí en un lugar específico, era necesario que eso terminara para que su gloria espiritual llenara toda la tierra en todo lugar. El Espíritu Santo vendría para ocupar la mente, el corazón de los discípulos, cada vida. Este Paracletos, como Jesús lo llama, se tradujo como consolador, el Espíritu de verdad. Me gusta este título, siempre me ha gustado, porque es cierto que el Espíritu Santo produce esa dimensión sobrenatural que tanto nos atrapa y nos encanta, ¿verdad? Todo lo que el Espíritu de Dios produce sobrenaturalmente, que nos asombra, que nos maravilla. Pero aquí el Señor está hablando de que el Espíritu Santo también en esencia es la verdad de Dios. No solamente es una manifestación sobrenatural, sino que también es la revelación de su verdad. Lo llama el Espíritu de verdad. Él vendría para guiarlos, para estar con ellos, para confortarlos, para llenarlos de poder, para que ellos fueran testigos aquí en la tierra. Mire, mis amigos y hermanos, en esta Biblia que todos amamos y que todos atesoramos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de pasta a pasta, de principio a fin, podemos ver la obra activa y constante del Espíritu Santo. El Espíritu, el Paracletos, el confortador, el consolador que fue enviado, Él no es una energía impersonal, no solamente es una influencia espiritual. El Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, es totalmente Dios. Él es eterno, es santo, es omnisciente y todopoderoso, y fue enviado para completar la obra completa, absolutamente gloriosa de Dios, el plan eterno de Dios para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo participó en la creación. Dice el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 2, que mientras la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. El Espíritu Santo, dice Pedro, que inspiró las Escrituras, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo descendió cuando Jesús fue bautizado en el Jordán.
descendió sobre Cristo en su bautismo, nos narran los evangelios. También el apóstol Pablo dice que fue el Espíritu Santo el que levantó de los muertos a Jesús. Esa gloriosa obra de resurrección que nosotros celebramos fue operada por el Espíritu Santo, y hoy ese mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, dice el apóstol Pablo, vivificará también nuestros cuerpos limitados, mortales, necesitados, nuestras vidas débiles, nuestras fuerzas agotadas. Es el mismo Espíritu que operó desde la creación hasta la investidura de Cristo cuando fue manifestado, el que descendió sobre los discípulos aquellos primeros, el que ha operado durante toda la historia para preservar la palabra y el plan perfecto de Dios. Amados, es el mismo Espíritu que sigue hoy dispuesto, disponible para levantarnos, como dice el apóstol Pablo en Romanos, para vivificar nuestros cuerpos mortales. Él es el Espíritu de verdad. Él es el que nos guía a la verdad de Dios que liberta, que transforma, la verdad de Dios que opera sobrenaturalmente. Dice entonces lo que acabamos de leer, cuando Jesús les habla, les consuela y les dice: no estén tristes, porque aunque el mundo no lo conoce y ustedes aún todavía no lo entienden, el Consolador vendrá para estar con ustedes, pero no solamente con ustedes, en ustedes. Diga conmigo: yo soy templo del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Ese Paracletos, que literalmente significa llamado para estar al lado, a mi favor, intercesor, no solamente está conmigo, está, dice Jesús, en mí y en ti, morando dentro de nosotros. Y lo corrobora, lo ratifica el apóstol Pablo cuando nos dice 1 Corintios: nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Él quiere morar en templos no hechos de mano, aunque estos edificios son consagrados como casa de oración, como casa de adoración. Él habita en estos templos, en nuestras vidas. Ahora, recordemos algo que es esencial, es extraordinario: que el Espíritu Santo no vino solo para producir experiencias. Yo les platicaba a los hermanos en la mañana, y desde el domingo pasado que daba la clase Bernie, y hicimos algún comentario ahí al final, pero creo que cada uno de nosotros como creyentes pentecostales, si hemos crecido en esta hermosa herencia pentecostal que amamos, que atesoramos, hemos vivido 1, 2, 3 olas diferentes, ¿verdad? De manifestaciones, de fenómenos que hemos visto. Algunas pasan, otras duran un poco más. Y creo que muchas veces asociamos al Espíritu Santo con lo fenomenológico, con algunas cosas que genuinamente produce el Espíritu Santo, pero que son solamente manifestaciones y señales, y no son en esencia el Espíritu Santo mismo. Son producidas o son provocadas algunas cosas por el Espíritu Santo. Yo les decía a los hermanos, yo en mi vida he visto gente que llora por la manifestación del Espíritu Santo. Yo desde pequeño les decía, amaba el altar. Pasaba en cada llamado, andaba haciendo travesuras afuera del templo con los hijos de los pastores y de los consejeros. Pero cuando yo escuchaba que se acercaba el altar, venía de donde estaba, porque yo amaba desde los 7, 8 años, amaba arrodillarme y experimentar esa presencia del Espíritu Santo.
No hablé lenguas, no hubo una señal de la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo hasta los 17 años. Pero yo todo amaba la presencia de Dios. Pero cuando yo miraba cómo las personas manifestaban en sus diversas formas, algunos lloraban, otros temblaban, a otros se caían, unos se reían. El asunto de la risa yo lo miré desde mucho antes, era casos aislados, pero yo miraba hermanos que estaban llorando y luego empezaban a reírse, y era algo extraño, pero lo estaba produciendo el Espíritu Santo. Mire, gente que estaba dando vueltas, ¿verdad?, durante mucho tiempo sin atarantarse, sin marearse, ¿verdad? Es algo sobrenatural, ¿verdad? Yo doy 2 vueltas así y ya no la cuento. No sé para dónde queda el sur o el norte, pero crecimos viendo cantidad de fenómenos, de cosas que de pronto no entendimos. Y siendo genuino y siendo especial y maravilloso, a veces nos enamoramos más, nos apasionamos con la manifestación más que de la persona del Espíritu Santo. Y por eso debemos recordar que aunque Él produce experiencias sobrenaturales, especialmente el hablar en otras lenguas, produce señales, prodigios, maravillas, experiencias que no podemos contener a veces, ¿verdad? Me acuerdo que cuando yo, como todo niño travieso, nos reíamos de las personas que temblaban, de las hermanas que temblaban. Y yo recuerdo que en una ocasión estuve yo haciendo eso y no podía dejar de temblar. Y yo para mis adentros decía: para ya, Señor, para ya, está bien, ya entendí. Porque se iban a reír de mí. El Espíritu Santo produce manifestaciones y experiencias a veces difíciles de entender, maravillosas para nuestro enriquecimiento espiritual, o como una señal y confirmación de la obra del Señor, pero no es la meta. Esencialmente el Espíritu Santo no vino ni siquiera solo para hacernos sentir algo maravilloso y especial, por muy precioso que eso sea, porque es una consecuencia y no la meta. El Espíritu Santo de Dios vino para cumplir el propósito eterno de Dios. Queridos, vino a cumplir el propósito eterno del Señor, el propósito de la redención. Y por eso Jesús le llama el Espíritu de verdad. Porque si hay una especialidad que tiene el Espíritu Santo, de entre muchas cosas que Él hace, es guiarnos y preservarnos. Guiarnos a la verdad y preservarnos en ella. La verdad de Cristo, la verdad de su palabra, la verdad del Señor, la verdad de la redención. Gloria a Dios. Y incluso el Espíritu Santo vino para revelarnos, para mostrarnos, como Jesús dijo: Él no hablará de su propia cuenta, tomará de lo mío y se los hará saber. El Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, glorifica y exalta al Hijo. Nos revela la paternidad y el propósito del Padre. El Espíritu Santo hoy está más activo que nunca dentro de la iglesia, alrededor de la iglesia y en el mundo entero, haciendo o completando la obra de redención, la obra de los últimos tiempos. Entonces, vamos a Juan capítulo 16, porque Jesús, dos capítulos adelante, Él vuelve a retomar, Él vuelve a tomar, vuelve a hablarnos, a enfocarnos en la persona del Espíritu Santo de nuevo. Y mire lo que dice el versículo 7. Está conmigo, aparece en pantalla, pero si lo puedes seguir en tu Biblia. Juan 16, versículo 7. Pero yo les digo la verdad, dice Jesús: les conviene que yo me vaya.
Quizás todavía el rostro de los discípulos estaba desencajado. No entendían lo que estaba pasando. Se miraban unos a otros. ¿Por qué se va? ¿Qué le hicimos? ¿Por qué se tiene que ir? Les conviene que yo me vaya, les dice el Señor, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si yo me voy, yo os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La pregunta es entonces, ¿para qué vino o para qué fue enviado el Espíritu Santo? ¿Para qué el Espíritu Santo fue enviado? Y aquí hay tres cosas inicialmente, porque estas meditaciones, esta palabra, este mensaje nos va a llevar por 2 o 3 semanas más. Pero aquí está lo primero. El Espíritu Santo, siguiente por favor, nos convence, dice el versículo 9, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo, a nosotros, a cada uno de nosotros, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Por favor, esta es una de las palabras, les decía a los hermanos más temprano, que de pronto pasamos demasiado rápido porque nos vamos al fuego, ¿no? Nos vamos al derramamiento, y es absolutamente normal que todos nos prendemos del sentir, del experimentar, pero de pronto pasamos demasiado rápido por palabras que son claves, ¿verdad? Hablábamos de los 120 que estaban esperando en el aposento alto. Ya lo dijimos unas semanas atrás también, pero fueron 500, más de 500 los que los vieron subir, ascender a los cielos. Más de 500 vieron ese milagro portentoso, vieron el milagro de la resurrección y vieron el milagro de Jesús ser ocultado entre las nubes, llevado arriba, mientras 2 varones se aparecen y le dicen que están mirando arriba, ese mismo que ven que va, vendrá otra vez a vosotros. Todo eso lo miraron 500 o más hermanos. Pero cuando llegó el día del Pentecostés, dice el capítulo 2 de Hechos, solo 120 hermanos había ahí. Solo la quinta parte perseveró. Unos días después, ya no estaban todos los que habían visto aquellas señales tan poderosas. Estaban muchos menos, y estaban unánimes y estaban juntos. Y de pronto pasamos demasiado rápido esas expresiones tan clave. Perseveraron, estaban unánimes, estaban juntos, y eran muchos menos de los que habían visto esa gloria partir y el anuncio del cielo diciéndoles: vendrá, el Señor regresará, así como lo vieron partir. Ahora, vaya conmigo otra vez al versículo 8 del capítulo 16. Cuando Él venga, convencerá. Y esa palabra en el original griego, que fue traducida como convencer o convencerá, es la palabra electos o electos. Y eso significa también reprender. Ese término significa confrontar, también significa convencer, redarguir, incluso censurar sobre algo. Pero atención, por favor, porque nuestra naturaleza humana frágil, necesitada, se siente de pronto insegura ante la idea de ser confrontado, ante la idea de ser reprendido, ante la idea de ser confrontado. Queridos, el Espíritu Santo nos convence del pecado en una forma que no es natural,
no es humana, no es como la conocemos nosotros. Para algunos de nosotros, la reprensión o el ser redarguidos o el haber sido confrontados, quizás desde la niñez en nuestro hogar, y digo quizás porque no ha sido en todos los casos, pero muchos de nosotros, esa experiencia resultó traumatizante, por decirlo de alguna manera. Y quizás de pronto asociamos, cuando el Espíritu Santo nos reprende, nos redarguye y nos confronta, lo asociamos con ser avergonzados. Yo recuerdo en mi infancia y mi adolescencia y juventud de algunos movimientos proféticos de hermanos que tenían ese don de evangelistas itinerantes, profetas que visitaban las iglesias, y se oía que el Señor les mostraba cosas de los hermanos y los llamaba a decirle: usted de allá, la de blanco, venga para acá, sí, ahí dice el Señor que usted ha estado haciendo. Entonces los primeros días estaba llena la iglesia, para el segundo y el tercer día ya no había, porque dicen: no, ese hermano sabe todo, o Dios le muestra. Y ciertamente muchas veces ese ejercicio genuino del Espíritu Santo era usado incorrectamente. Algunos terminaban siendo avergonzados. Amados, queridos amigos, hermanos, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ser confrontados con nuestras faltas de una manera que nos hiere y nos avergüenza. La experiencia propia de haber sido reprendidos por algunos ha sido muchas veces traumatizante, ya sea por los mismos padres, quizás por maestros en la escuela, o por otras personas con autoridad. Nos señalaron las faltas y errores de una forma que nos causó dolor y vergüenza. Les digo que yo era un niño algo travieso. Sí, yo sé que tengo cara de niño bueno, pero créame, me juntaba con los tremendos, pues. Y yo recuerdo que una ocasión salió un hermano y nos encontró en la puerta cuando ya íbamos entrando, y nos dijo: éramos tres, era el Moy, el Chino y el Elías. Usted nunca va a saber quién es el Moy y el Elías, ¿verdad? Y el Eliseo andaba. Todos tenían nombres de profeta, pero eran tremendos. Y nos dijo: ustedes son una vergüenza. Teníamos 7, 8 años de edad. Y movió la cabeza así: ustedes son una vergüenza, qué barbaridad. Al rato les voy a decir a sus papás. Y sí les dijo, pero nosotros tendríamos que haber sido corregidos, por supuesto, pero la forma en que lo hizo, la manera en que se dirigió a esos niños inquietos y traviesos, ¿sabe? Yo estoy seguro que ni al Moy ni al Elías se le ha olvidado como a mí. No lo que nos dijo, sino cómo nos los dijo. Llamas centellantes salían de sus ojos. Nomás faltaba la espada de fuego que nos atravesara, ¿no? Y de pronto nosotros asociamos la reprensión con este sentimiento de forma hiriente, vergonzosa. Pero cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, no lo hace como nosotros, lo hace de forma sobrenatural, llena del poder, pero también llena del amor de Dios. Y esta es la razón por la que nos sentimos tan incómodos con la idea de ser reprendidos y confrontados. Cuando el Espíritu Santo convence de pecado, esa palabra o esa forma en que lo hace no significa que lo hace como muchas veces lo hacemos nosotros, como los padres, como padres que nos cegamos por la ira, por la frustración o por la desesperación. No es así. Sin embargo, muchos de nosotros nos sentimos rechazados
y nos falta o nos resulta difícil separar entre lo equivocado de la conducta y el valor de la identidad de las personas. Todos necesitamos ser confrontados. Todos necesitamos ser redarguidos. El Espíritu Santo de Dios también utiliza personas, o al menos quiere hacerlo, para redarguir, para confrontar. Pero no es el ejercicio mismo de hacerlo, es cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios sigue haciéndolo. Él es absolutamente el que Dios le ha dado la tarea, el ministerio, la asignación de convencernos de pecado. Y a veces por eso nuestros corazones se cierran. Y cuando alguien nos confronta, nos sentimos lastimados, molestos y decimos: deje que Dios me hable a mí, deje que el Espíritu Santo me hable a mí, porque quizás no siempre usamos la sabiduría y la sensibilidad del Espíritu Santo. Hay alguien que diga amén, todavía estamos aquí. Amados, cuando el Consolador nos reprende, no es para denigrarnos, no es para hacernos sentir sin valor o inadecuados, no, es para que volvamos al Señor en humildad y en arrepentimiento. Es para que reconozcamos sinceramente nuestra falta, nuestro pecado, y que seamos limpios por el poder de la sangre de Cristo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo: confortarnos, pero también antes confrontarnos. Y vaya, a veces nosotros queremos ganarle al Espíritu Santo, ¿verdad? Y a veces los padres somos tentados a corregir de manera inadecuada. A veces actuamos cuando ya el hijo o la hija llegó al colmo de nuestra paciencia, y entonces corregimos de manera inadecuada. A veces queremos decirle a las personas pronto, con nuestras propias palabras, decimos: me tiene que oír, de mí no se burla. Lo que está haciendo, alguien se lo tiene que decir. Y vamos y, ¿verdad?, lo hacemos con absoluta convicción, pero de manera inapropiada. Sí, el Espíritu Santo utiliza personas. Todavía quiere usarte a ti, a nosotros, a cada uno de nosotros, para confrontar, para hacerle ver, ayudarle al corazón errado a volver. Pero mis amigos y hermanos, el Espíritu Santo siempre guía. El Espíritu Santo de Dios siempre primero espera dependencia de nosotros. No podemos decirle: espérame tú ahí, Espíritu Santo, esto déjamelo a mí, yo me encargo de este o de esta. Somos colaboradores que llevamos a cabo, o que colaboramos, con la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios no solamente nos convence del pecado, también lo revela. También revela el pecado. Eso lo hace solo el Espíritu Santo. Por eso es que Él convence de pecado. Porque convencer no solamente significa sacarle los trapitos al sol, no significa solamente recuerda lo que hiciste y ya se te olvidó. No, esto que hace solo el Espíritu Santo, nosotros no lo podemos hacer, es revelar el pecado, convencernos de la gravedad del pecado. Porque el pecado no consiste solamente en hacer cosas malas visibles. El pecado, como su nombre lo indica, es errar la perfecta voluntad de Dios. Es
El pecado es apartarse, separarse del Señor. También el pecado nos convence de la justicia. Jesús dice de justicia, versículo 10: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia, nos convence de justicia, nos convence de que la justicia de Dios está disponible en Cristo Jesús. Y mire, esta palabra justicia es una palabra, o equidad también significa, pudiera parecer un término muy abstracto, muy difícil de entender o de concebir o de contener, porque vivimos en un mundo donde el relativismo moral es la norma. No hay verdades absolutas. Por lo tanto, ¿qué es justo? ¿Qué es justicia? De pronto es lo que a mí me parece mejor, lo que a mí me hace sentir mejor. Y créame que de una manera muy sutil se ha ido infiltrando en nosotros, en los hogares cristianos, en la nueva generación, en la iglesia misma. Escuché recientemente a un pastor o a un influencer cristiano, ¿verdad? Que es un pastor muy prominente, decir: la voluntad de Dios es aquello que te apasiona. Vámonos, dije yo. Aleluyita. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es lo que está en tu corazón y que te apasiona. Esa es la voluntad de Dios. Wow. Pero hay que reconocer que suena motivador, suena atractivo. Y muchos de nosotros podemos convencernos fácilmente y decimos: ay, con razón sabía que Dios me estaba hablando. Sí, muchas veces la voluntad perfecta de Dios se puede reflejar en aquello que nos llama, nos apasiona, la carga de nuestro corazón. Pero el corazón sigue siendo engañoso. En esta generación cada quien es dueño de pensar y actuar como quiere. ¿Te sientes bien? Hazlo. ¿Te gusta? Entonces disfrútalo. Pero Jesús está diciendo que el Espíritu Santo nos convencería o convencería al mundo de justicia. Y cuando los oídos del mundo religioso escuchó aquello, entonces aquello no casaba con sus estructuras y sus paradigmas. El mundo religioso de entonces debía ser convencido de que Él, Cristo Jesús, era la justicia de Dios, que Él encarnaba la justificación para todo hombre y no la ley. Imagínense, esto representaba una ruptura absoluta, esto representaba un total cambio de paradigma. Ya no el cumplimiento de la ley, sino que el Espíritu Santo ahora vendría a convencer de justicia, la justicia perfecta que es Cristo Jesús, imputada a nosotros, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la confianza absoluta, la fe total depositada en su justicia perfecta. ¿Está aquí conmigo? Ahora la justicia de Dios a nuestro favor es Jesucristo. Y esto el Espíritu Santo lo revela. Ya no tenemos que andar esforzándonos para agradar a Dios con nuestras obras y con nuestros méritos. Ahora se trata de depositar nuestra confianza en el Señor, solamente en sus méritos y en su justicia. Y el esfuerzo por agradar a Dios no es para ganarnos salvación, sino es por gratitud, por amor. Ciertamente que debemos esforzarnos, ciertamente que debemos perseverar, ciertamente que debemos hacerlo en espíritu, alma y cuerpo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes amar al Señor, pero ya no para ganar favor o salvación, sino porque estás lleno de gratitud.
sino porque amas al Señor y porque disfrutas de esa identidad de hijo, de hija. Y el Señor también dice, para terminar, nos convence, dice el versículo 11, nos convence de la certeza del juicio venidero. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. De juicio, de justicia y de juicio. Y hoy, entre otras cosas que debemos volver a poner en el centro de nuestra reflexión, de nuestra meditación, de nuestra oración, de nuestra predicación en la iglesia, es que se acerca el día en que todos estaremos frente a ese tribunal de Cristo. La idea de un juicio final es un concepto absurdo para esta corriente humanista. La idea de comparecer ante el tribunal de Cristo ya no es un evento inminente para muchos de nosotros. Y este mundo piensa de esta manera: es tan absurdo el juicio final, y si no hay necesidad de rendir cuentas de nuestra vida, entonces no tiene sentido cuidar de lo moral. Todo está permitido, especialmente aquello que descompone, lo que degenera la vida del individuo, la vida de las familias, la vida de la sociedad. Queridos, el mundo en el que nos ha tocado vivir, con todos sus avances, con toda su tecnología, hay tantas cosas buenas allá afuera, ¿sabes? Hay tantas cosas tan atractivas y tan útiles, incluso, que podemos usar para el reino de Dios. Pero ten cuidado con lo deslumbrante de una filosofía allá afuera que quiere enfocarnos en lo inmediato, en el placer temporal, en el aquí y en el ahora, y quitar nuestros ojos de la eternidad, quitar nuestra perspectiva de la eternidad. Y Jesús dice que el Espíritu Santo nos mantendría siempre enfocados, alertas de ese día. Como dice el libro de Hebreos, mientras veáis que aquel día está cercano, alentaos unos a otros. Algo que no podemos perder de vista y no dejamos de recordar es que nuestra vida aquí es temporal. Y no se trata solamente de los cantos del himnario de hace 3 décadas. Es que vamos de paso. Es que un día estaremos frente al tribunal del Señor y daremos cuenta. Hay un juicio final, especialmente para los que rechazaron esta gracia y esta salvación eterna. Y Jesús dijo: por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Escucha esto: el juicio, o la idea, la verdad del juicio, está anclado en una verdad absoluta y contundente. Jesús venció las fuerzas de este mundo, venció al príncipe de este mundo, venció la oscuridad de este mundo. El juicio es inminente. El futuro está asegurado, la victoria está asegurada para nosotros. Pero la prueba de ese juicio inminente al final de los tiempos es que Satanás ha sido derrotado y ya ha sido juzgado. Hay un veredicto divino que pesa sobre él. Está destinado al lago de fuego, dice la Escritura, por toda una eternidad. Y no podemos perder esa perspectiva. Vamos de paso por este mundo. Y no es un sentimiento de escapismo, porque tenemos una función en este mundo. Debemos ser sal, debemos ser luz, debemos mostrar la presencia redentora, salvadora, la esperanza que tenemos en Cristo. Pero no te acomodes.
No te acomodes, porque el mundo no es tu hogar. Vamos de pasada. Aleluya. Me gusta este mundo. Me gustan las cosas que hay en este mundo. Me gustan las cosas buenas, no el mundo en el sentido malo, ¿verdad? Me gustan las cosas buenas que hay en este mundo, sobre todo cuando vives en Sonora, porque qué feo ha de ser vivir fuera de Sonora, ¿verdad? Dios mío, a pesar de los 50 grados, aleluya, hay cosas muy buenas para disfrutar mientras estamos en este mundo, pero somos testigos. Vamos de pasada. El mundo no es nuestro hogar. Amén. Hay un día preparado y un día que estaremos delante del tribunal de Cristo, y aquellos que hayamos estado conscientes de esta batalla de eternidad, de esta batalla espiritual constante, estaremos frente al Señor, listos para decir: sí, Señor, aquí estoy, y escuchar las palabras: bien, buen siervo y fiel. No podemos dejar de lado esta esperanza. Y termino con las palabras del apóstol Pablo. Allá en Atenas, en la ciudad cosmopolita por excelencia, era la cultura más admirada, aunque ya no eran una potencia militar. Atenas en Grecia seguía siendo la ciudad admirada, era el lugar donde todos iban para escuchar lo novedoso, la filosofía de aquellos grandes hombres como Platón, como Sócrates, Aristóteles posteriormente. Pablo ahí en un lugar donde todos se congregaban, Hechos capítulo 17 versículo 31, frente a aquella sofisticada audiencia en aquella moderna ciudad, él dijo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Les está hablando de ignorancia a quienes se creían las personas más iluminadas y más elevadas cultural e intelectualmente. Es como ir a Nueva York y hablar de ruinas, hablar de pobreza. Pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, de esta ceguera espiritual, ustedes adoran a muchos dioses, les dice, pero hay un altar al Dios no conocido. Yo quiero hablarles sobre él. Y les dice: ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se humillen ante Dios, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, no con venganza, no con revancha, con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Y la Biblia dice, el relato de Hechos, que cuando lo escucharon hablar sobre resurrección, estaban tan atentos que dijeron: tan bien que ibas. Y se fueron muchos, pero unos pocos creyeron. Y la verdad sigue siendo tan real, tan pertinente como hoy. Nuestro mundo es más sofisticado que nunca. Nuestra sociedad se siente dueña de tanta diversidad de conocimiento, de información, de tecnología, pero la fórmula de Dios no ha cambiado. Escuche, Él sigue llamándonos al arrepentimiento, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos convence de pecado. Y no vea al Espíritu Santo solamente allá en las periferias, en el mundo bajo, en las tinieblas de los centros de pecado. Sí lo hace, pero tienes que ver que el Espíritu Santo sigue tratando con este corazón también. El Espíritu de Dios me convence de aquello que desagrada a Dios. Y es cuando
lo que no agrada a Dios, aunque para mí tiene cara bonita y yo lo puedo justificar de muchas maneras, el Espíritu Santo nos convence y nos invita a humillarnos y a rendirlo delante del Señor. Qué maravilloso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Qué extraordinaria persona. Él es Dios mismo llamándonos a nuestro lado, aquí con nosotros. ¿Has oído su voz últimamente? ¿Has escuchado el murmullo, el susurro del Espíritu Santo que con firmeza, con gentileza, pero con absoluta firmeza te dice y me dice: eso no es correcto? Puedes justificarlo de muchas formas, pero no es correcto. Ríndeselo, arrepiéntete. Puedes lograr que todo el mundo te dé la razón, pero tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas humillarte a Dios. Y cuando el Espíritu Santo lo hace con, como Él solo lo sabe hacer, con amor, con absoluta gentileza, pero con firmeza. Y creo que cuando Él utiliza a otras personas es porque ya de plano no lo escuchamos nosotros. Pero si estamos atentos al Espíritu de Dios en tu oración constante, en tu actitud, si le dices: Espíritu de Dios, yo quiero tener oídos todavía para escuchar tu voz, guíame, recuérdame, redargúyeme, el Señor lo hará. Ponte de pie, por favor. Maravilloso Espíritu Santo, te amamos, te necesitamos. Precioso Espíritu Santo, yo necesito de ti, Señor. Yo te necesito, Espíritu Santo. Yo no puedo entender todo con mi propio entendimiento. Necesito que tú me convenzas. No siempre puedo recordarle todo. Necesito que tú me lo recuerdes. Señor, mi corazón es ciego y muchas veces es obstinado. ¿Cómo te necesito, Espíritu Santo, para que redargullas, para que convenzas? Como tú mismo lo dijiste, Jesús convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Hay cosas en las que yo mismo podría engañarme. Hay cosas que considero justas, pero no se ciñen a tu justicia. Señor, ayúdame a entender, a ver con claridad, Espíritu Santo, que mi justicia humana no es tu justicia. Aquí estamos, Espíritu de Dios. Aquí estamos, Señor, necesitados de tu luz, de tu verdad. Tú eres el que convence. Tú eres el que revela. Tú eres el que trae a la luz lo que nuestros ojos humanos, lo que nuestra mente finita no puede entender. Tú lo haces. Tú lo haces, Señor. Dile: Espíritu Santo, te necesito cada día. Te necesito en mi hogar, en mi matrimonio. Te necesito como papá, como mamá. Te necesito. Te necesito en mi relación.